La generación perdida. A pesar de haber ocurrido hace más de 100 años, tiene muchas similitudes con la actualidad. Crecer como un joven o una joven en este periodo de tiempo significaba enfrentarse a la guerra, una pandemia, tiempos económicos difíciles y condiciones sociales cambiantes. La Primera Guerra Mundial fue brutal para esta generación. Más de 70 millones de personas fueron movilizadas, 8 millones y medio murieron, 21 millones resultaron heridas y 2 millones de soldados fallecieron a causa de enfermedades. Hablando de enfermedades, la pandemia de la gripe española de 1918 a 1920 tampoco fue indulgente, con algunos informes que estiman entre 17 y 50 millones de muertes en todo el mundo, y otros informes que sugieren cifras tan altas como 100 millones. Después de la guerra y la pandemia, el mundo experimentó una agitación económica que llevó a la Gran Depresión en la década de 1930, lo que resultó en altas tasas de desempleo, pobreza y un sentido general de desesperanza. La cultura popular comenzó a surgir en forma de cine temprano y revistas, mientras las personas buscaban una distracción de la vida sombría que se les presentaba. Las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1920 y las nuevas oportunidades de empleo para mujeres solteras se ampliaron, ya que muchas mujeres quedaron viudas debido a la guerra. Esta época vio el surgimiento de un nuevo tipo de mujer joven en la cultura pop, conocida como la flapper, conocida por ser rebelde contra las normas sociales anteriores y por tener una actitud más imprudente y fiestera. Hoy en día, la generación perdida es recordada por su resistencia y su capacidad para sobrevivir en un periodo difícil y duro, y algunos dicen que podría proporcionar una visión de periodos de tiempo modernos o futuros. La Gran Generación, también conocida como la generación de la Segunda Guerra Mundial, es recordada por su heroísmo, innovación tecnológica y prosperidad. Los jóvenes de esta época crecieron con numerosos avances que se volvieron populares y normalizados, como la radio, el teléfono y el automóvil. Fue un periodo importante para la cultura y el entretenimiento en América, donde la literatura, las artes, la música y el cine florecieron durante lo que se conoce como la Edad de Oro de Hollywood. Las películas de gángsteres, música, comedia y películas de monstruos se volvieron extremadamente populares y atrajeron a audiencias masivas. También fue el surgimiento de los cómics, con grandes franquicias como Superman y Batman. En la industria musical, el jazz, el blues, la música gospel, la música folk y el swing jazz se convirtieron en géneros importantes. El poder de la radio influenció a muchos estadounidenses durante este periodo, ya que millones sintonizaban para escuchar los famosos chats al lado del fuego del presidente Roosevelt y enterarse de las noticias de una manera emocionante. 16 millones de estadounidenses sirvieron en la Segunda Guerra Mundial, siendo la mayoría miembros de la Gran Generación. El 38.8% fueron voluntarios y el 61.2% fueron reclutados, sirviendo en promedio 33 meses. Hubo aproximadamente 671,000 bajas en los Estados Unidos. Hasta el 2023, casi 120,000 de los estadounidenses que sirvieron en esta guerra todavía están vivos hoy en día. La generación silenciosa. La generación silenciosa creció con sus padres presenciando tanto la caída del nazismo como el surgimiento de su nuevo enemigo en la era del comunismo. Cuando los niños de esta época comenzaron a llegar a la mayoría de edad después de la Segunda Guerra Mundial, se enfrentaron a un orden social devastado tras el conflicto, ya que la Unión Soviética traicionó los acuerdos de posguerra de América y las potencias globales se enfrentaron durante los siguientes 50 años. A diferencia de las generaciones anteriores que lucharon por cambiar el sistema, la generación silenciosa se trataba de trabajar dentro del sistema, mantener la cabeza baja y trabajar duro. Estuvieron muy influenciados por la edad de oro de la radio, el surgimiento de los sindicatos, el desarrollo de los vuelos transatlánticos y el descubrimiento de la penicilina durante sus años formativos. Por lo general, tendían a casarse y tener hijos jóvenes, y su actitud de no correr riesgos sería criticada por generaciones futuras más radicales, como los baby boomers. Los boomers
posiblemente la generación de nacimiento moderna más famosa y uno de los periodos más activos en la historia estadounidense. Los boomers de los años 40, 50 y 60 se caracterizaron por sus tasas de natalidad ridículamente altas, con 76 millones de nacimientos durante este periodo. Esto se debió a una economía fuerte en la posguerra, en la que los estadounidenses se sentían seguros de poder mantener a un gran número de hijos. Los boomers influenciaron la economía como un grupo demográfico central para productos relacionados con su grupo de edad, desde juguetes hasta discos. Además, muchos artículos anteriormente considerados lujosos, como lavadoras, lavavajillas, refrigeradores y teléfonos, entraron en producción masiva para el consumidor promedio, y el estadounidense promedio podía vivir como la clase alta de la generación anterior. Avances tecnológicos realizados antes, durante y después de la guerra, como plásticos, televisión, cintas magnéticas, transistores, circuitos integrados y láseres, desempeñaron un papel clave en las tremendas mejoras en el estándar de vida típico. Con este periodo prolongado de optimismo, llegó un auge cultural, especialmente en la industria musical, donde los Beatles, Bob Dylan, los Rolling Stones y muchos otros artistas y bandas se volvieron extremadamente populares. Por supuesto, no todo fue sol y arcoíris, ya que fue un periodo en el que se intensificaron las discusiones políticas sobre temas como la revolución sexual, los derechos civiles, las armas nucleares, la diversidad etnocultural y la protección ambiental. Esto se debió a que esta generación era mucho más radical, con diferentes perspectivas y una inclinación hacia causas sociales más inclinadas hacia la izquierda, oponiéndose firmemente al pensamiento conservador y tradicionalista que aún tenían muchos otros. Muchos de estos desacuerdos políticos resultaron en protestas que se volvían cada vez más violentas, especialmente a medida que la guerra de Vietnam continuaba. Estados Unidos se dividiría lentamente y la desconfianza en el gobierno aumentaría en las generaciones siguientes. Generación Is. Esta generación a menudo se llama la generación de las llaves, que se deriva de los niños de esta generación que regresaban a casa desde la escuela a un hogar vacío y necesitaban usar una llave para entrar, como resultado de vivir en una era de crianza con mucha autonomía, aumento de las tasas de divorcio, mayor participación materna en la fuerza laboral y amplia disponibilidad de opciones de cuidado infantil fuera del hogar. Los adultos jóvenes de esta época fueron apodados la generación MTV, a veces caracterizados como holgazanes, cínicos y desafectados. La era del baby boom de la generación anterior se encontró con tasas de natalidad decrecientes durante esta generación, parcialmente debido a la introducción de la píldora anticonceptiva en 1960 y a la legalización del aborto en 1973. Sin embargo, los cambios demográficos traídos por la Ley de Inmigración de 1965 compensaron parcialmente las tasas de natalidad decrecientes de los estadounidenses ya establecidos allí y contribuyeron a que la generación X en América fuera más cultural y étnicamente diversa de lo que había sido Estados Unidos. La música de la generación X vio surgir muchas bandas de rock alternativo, hip hop, punk, post-punk y heavy metal. La innovación tecnológica floreció durante este periodo, con el surgimiento de fabricantes de computadoras domésticas como Apple, Commodore y Atari, que introdujeron sus ofertas en el mercado. Los videojuegos se convirtieron en una industria en auge durante las décadas de 1970 y 1980, con los salones recreativos teniendo un gran éxito en todo el país. Nintendo y Atari introdujeron consolas de juegos para el hogar. En comparación con los boomers, los Gen Xers estaban mucho más educados, ya que la inscripción en la universidad era mucho más popular. El individualismo y el espíritu empresarial se convirtieron en una de las características más definitorias de la generación X, ya que la generación colectiva pasaría a producir empresas como Google, Wikipedia, Amazon y YouTube hacia finales de los años 90 y principios de los 2000. Los millennials fueron la primera generación en crecer con Internet, tecnología móvil y redes sociales. A menudo se les describe como la primera generación global, conectada con el mundo entero. Sin embargo, también se les describe como la generación más desafortunada debido a su crecimiento económico promedio y más lento desde que ingresaron a la fuerza laboral que cualquier otra generación en la historia, así como por estar cargados con deudas estudiantiles y costos de cuidado infantil.
Los millennials nacieron en un momento de tasas de fertilidad en declive en todo el mundo y tienen menos hijos que sus predecesores. Los jóvenes de la década de 2010 a menudo fueron criticados por tener menos relaciones sexuales en comparación con sus predecesores cuando tenían la misma edad. En 2010, la tasa de desempleo en los Estados Unidos alcanzó un mínimo histórico del 19%, y estas dificultades económicas han llevado a un aumento dramático de la pobreza juvenil, el desempleo y un gran número de ellos viviendo con sus padres. Los millennials también son menos propensos a ser religiosos que sus predecesores, aunque muchos se identifican como espirituales. Los millennials experimentaron el 11 de septiembre, lo que cambió la cultura estadounidense y comenzó la guerra contra el terrorismo. Esto no quiere decir que todo sea malo para ellos. Sin embargo, a menudo se les caracteriza por su fluidez digital, perspectivas diversas y un fuerte sentido de conciencia social, debido a que nacieron en una época en la que las noticias e información globales pueden ser obtenidas en segundos. Los millennials son muy activos social y políticamente y no temen usar su voz. Y a pesar de las dificultades económicas mencionadas anteriormente, más de 8 de cada 10 se sienten seguros con sus finanzas, lo que representa su perspectiva generalmente positiva en un mundo más complicado. Los Zoomers. Los Zoomers no son muy diferentes de los millennials, pero hay algunas diferencias clave. Mientras que los millennials estuvieron expuestos a Internet y teléfonos inteligentes durante sus años formativos y presenciaron cómo el mundo entero cambiaba, siendo obligados a adaptarse demasiado rápido, los Zoomers nacieron en ello. Las personas nacidas durante este período han crecido con un aumento de movimientos de justicia social, una nueva forma agresiva de política estadounidense con el surgimiento de Donald Trump, las protestas de Black Lives Matter, una nueva pandemia y bloqueos que evitaron que la mayoría de ellos experimentaran una gran parte de sus vidas de secundaria o universidad. Además, hay una atención y economía de dopamina en constante crecimiento con aplicaciones como YouTube y, más recientemente, TikTok, que transforman no solo la forma en que se consume la información, sino que sus algoritmos también transforman qué información se envía al público. Incluso algo tan simple y estúpido como los memes, que fueron iniciados por los millennials como bromas, se han convertido en herramientas para difundir y popularizar ideas. El individualismo define el espíritu de los Zoomers, ya que han vuelto una vez más al espíritu empresarial de la generación X, debido a Internet y al trabajo independiente y de la economía gigante, que están transformando la forma en que se gestionan los empleos, mientras que el trabajo a distancia transformó dónde se realizan los trabajos, en casa en lugar de en la oficina. Las tendencias en las redes sociales influencian la cultura de una manera muy diferente que antes, porque ahora los individuos son igualmente capaces de llamar la atención que los medios de comunicación tradicionales y la industria del entretenimiento respaldada financieramente, lo que lleva a trabajos como la creación de contenido en redes sociales y los influencers siendo los más deseados por encima del trabajo tradicional. Los Zoomers también crecieron con Bob Esponja, que ha definido la cultura más que cualquier otra cosa en el último siglo. Generación Alfa. No se sabe mucho sobre lo que le sucederá a la generación alfa, que actualmente está siendo criada principalmente por los millennials, ya que es difícil predecir lo que traerá el futuro. Algunos la describen como la generación de la pandemia, ya que experimentaron todo sobre la pandemia cuando eran niños pequeños y están creciendo en un mundo dominado por cambios en su educación y entretenimiento debido a la tecnología. Muchos hablan sobre la pandemia de los niños del iPad, ya que esta generación pasa menos tiempo con sus padres en promedio que las generaciones anteriores, viviendo en cambio de manera independiente y autodirigida, creciendo con una versión de Internet que ya tiene 20 años. Muchos experimentarán la adultez joven en la década de 2030 y se espera, según las Naciones Unidas, que tengan una esperanza de vida promedio de 83 años en todo el mundo. Los problemas que se predice que enfrentarán son problemas de salud mental, desinformación y polarización, pero es difícil decir qué les deparará el futuro.